Hola hermano, ¿qué tal estás? Te respondo a tu pregunta. Vamos allá. Hola, muy buenas bendiciones. Bendiciones para ti también. ¿Por qué los católicos le confiesan sus pecados a un sacerdote para que éste les dé una penitencia si en la Biblia dice que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesús? Uy. Bueno, lo primero que debemos saber es que no es lo mismo intercesor que mediador. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, te voy a explicar el por qué los cristianos católicos nos confesamos con un sacerdote para que queden perdonados nuestros pecados. Pues mira, nosotros, querido hermano, nos confesamos con un sacerdote para que queden perdonados nuestros pecados porque así lo manda Cristo. Los sacerdotes tienen un poder especial que Cristo, el día de su resurrección, confirió a sus apóstoles y también a sus sucesores, actuales obispos, sacerdotes, etc. Esta transmisión de poderes es totalmente bíblica, pero es por sucesión apostólica, y la única iglesia que tiene sucesión apostólica es la que funda Cristo personalmente en Mateo 16-18, la iglesia católica. ¿Dónde hay un ejemplo de transmisión de poderes en la Biblia? Pues vamos a la 2 de Timoteo 1:6. Por esto te invito a que reavives el don espiritual que Dios depositó en ti por medio de la imposición de mis manos. 1 Timoteo 5:22. No impongas a nadie las manos a la ligera, no sea que te hagas cómplice de los pecados de otro. Tito 1:5. Te dejé en Creta para que acabaras de organizar todo lo que falta y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Presbíteros es un sinónimo de sacerdote. Y obviamente no van a ser sacerdotes judíos si es San Pablo quien está escribiendo la carta. Serán sacerdotes cristianos y que estén congregados en la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, ya que Cristo en Hechos de los Apóstoles nos pide que nos congreguemos en su Iglesia. Y obviamente San Pablo, cuando pide poner presbíteros, esos presbíteros deben tener esos poderes por medio de la imposición de las manos. Ahora bien, ¿dónde viene la confesión en la Biblia? Bueno, pues nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22 al 23. Dicho esto, sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Creo que es bastante claro que Jesús está diciendo que los apóstoles pueden perdonar pecados, pueden ser esos intercesores, pueden los apóstoles perdonar pecados porque tienen ese poder que Cristo les ha dado. Y claro, si Cristo dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la palabra vosotros no es solo a los apóstoles, porque los apóstoles iban a morir, sino también a sus sucesores, actuales obispos, sacerdotes, en la única iglesia de Cristo, la católica. Por lo tanto, los sacerdotes actuales también tienen el poder de perdonar pecados. De hecho, ya los primeros cristianos se confesaban. Vamos a la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Muchos de los que habían creído venían a confesar y revelar todo lo que habían hecho. Es verdad que los sacerdotes son pecadores como nosotros, eso no lo quita nadie, pero así lo ha elegido Cristo, así lo ha querido el Señor. Y además, no solo ha querido que por medio de ellos queden perdonados nuestros pecados a través del sacramento de la confesión, sino que efectivamente, al ser también pecadores, al ser de la misma condición que el resto, es decir, humanos, nos pueden entender y nos pueden comprender, nos pueden guiar. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 2. Todo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por lo tanto, como puedes ver, querido hermano, la confesión es totalmente bíblica. Cristo manda a confesarse con los sacerdotes y, de hecho, ya los primeros cristianos lo hacían. Pero cuidado, no solo es Sagrada Escritura, sino que hay tres fuentes: tradición, magisterio y Sagrada Escritura. Y la tradición apostólica y el magisterio nos confirman que el sacramento de la confesión es bíblico y se hacía desde el principio. Y por supuesto, vamos ahora con lo de Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ir a la primera de Timoteo 2.5, porque es que ya me lo sé de memoria, porque mis queridos hermanos los protestators siempre lo están soltando ahí, como si algún día simplemente por repetir y repetir y repetir la misma mentira yendo a golpe de versículos se fuera a hacer realidad, pero no es así. Voy a buscar la cita para ir un poco más rápido para el vídeo y empezamos.
Perfecto, ya estoy en la cita bíblica, te muestro. Fíjate, primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los humanos, Cristo Jesús, hombre también. Efectivamente, pone eso. Totalmente cierto, si yo no lo niego. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Los cristianos católicos creemos absolutamente en esto. ¿Cuál es el problema de ir a golpe de versículo? Que, para empezar, la Sagrada Escritura no tenía capítulos y versículos. Esto se puso ya en la Edad Media. Pero de todas maneras, con la reforma protestante de Martín Lutero el 31 de octubre del año 1517, al salirse de la Iglesia Católica, la única iglesia verdadera que Cristo funda personalmente, ya lo he explicado antes, rompe por tanto con los sacramentos y rompe también con la única interpretación que tiene la Sagrada Escritura. Y claro, empiezan a ir a ¡pa! Golpe de versículo y se pierden. Así que lo que vamos a hacer es leer 1 Timoteo 2:1. Vamos a empezar por el principio a ver qué dice. Y obviamente vamos a ir parando para poder ir explicándolo. Para que veas que no cambio, Cuidado. Muy bien, vamos a ir. Capítulo 2, versículo 1. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Vale, lo primero de todo, ¿quién escribe la carta a Timoteo? San Pablo, ¿no? Vale, vamos a volver a leer y vamos a ver qué es lo que está recomendando, qué es lo que debemos hacer, porque San Pablo cuando escribe estas cartas no es para decir yo haría, no. Él dice yo recomendaría en el sentido de haz esto. Vale. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué es lo que está pidiendo San Pablo? Que intercedamos los unos por los otros. Por lo tanto, la intercesión no es bíblica. Hombre, claro que lo es, ya lo estás viendo. Debemos interceder los unos por los otros. Ahora, después ya en el final explicaré, porque muchos protestantes dirán, pero una cosa es interceder los unos por los otros aquí vivos, pero los muertos siempre tienen un problema con los muertos. Bueno, ahora explicaremos eso. Pero para que veas que San Pablo dice que interceder es bueno y que debemos interceder los unos por los otros. Por lo tanto, ya ves que hay una diferencia, y San Pablo lo va a dejar bastante claro, entre intercesor y mediador. Continuamos leyendo. Perfecto, por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Vale, perfecto. Ha dicho, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Vamos a ver qué es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Obviamente, si ha dicho, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, es porque lo ha dicho antes. Entonces, ¿qué es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador? Que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Es decir, es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador que intercedamos los unos por los otros. Por lo tanto, querido hermano, a Dios le agrada la intercesión. Continuamos leyendo. A Dios nuestro Salvador que quiere que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ahora sí, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los humanos, Cristo Jesús, hombre también. Para que la gente entienda esto, ya verás cómo ahora todo el mundo lo va a entender. Vamos a cambiar la palabra mediador por medio de salvación, que es exactamente lo mismo. Y ya veréis cómo cambiando la palabra entendéis 1 Timoteo 2:5 completamente y veréis que no tiene nada que ver a lo que dicen los protestantes. Vamos a cambiar mediador por medio de salvación. Vamos allá. Porque hay un solo Dios y también un solo medio de salvación entre Dios y los humanos, Cristo Jesús, hombre también. ¿La Virgen María salva? No. ¿Los santos salvan? No. ¿Quién es la persona que salva? Cristo Jesús, por lo tanto. ¿Nosotros los cristianos católicos creemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús? Sí, claramente. Por lo tanto, ¿pueden interceder también los sacerdotes? Claro que sí, obviamente. También para la confesión, para el perdón de los pecados. Pues mira, con el tema difuntos pueden interceder, claro. Si no, mírate la parábola del rico Pulón y el pobre Lázaro. Pero de todas maneras, la Sagrada Escritura nos enseña que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y nos enseña el Evangelio de Juan diciendo Jesús, el que crea en mí y haya muerto, vivirá. Por lo tanto, los que mueren con Cristo no están muertos, sino que viven con Él. Por lo tanto, viviendo, pueden interceder también. Bendiciones.